Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy no va a ser un tema procesal, va a ser un tema paraprocesal, alrededor de un tema de la vida. Porque nuestro invitado de hoy es un antiguo magistrado judicial, muchos años juez del trabajo, juez laboral en la Justicia Ordinaria Provincial de Santa Fe. Luego tuvo una actuación política destacada, fue ministro de Gobierno, Justicia y Culto del gobernador Reutemann en la misma provincia. Y con los años lo designaron juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la cual se destacó durante muchos años haciendo algunas sentencias realmente memorables. Pero antes de todo eso, Jaime Belfer, que es mi invitado de hoy, ejerció mucho en la profesión de abogado. En un estudio entonces prestigioso, el prestigio que ganó con el nombre de su padre, que fue un abogado de memoria en la ciudad, presidente de la DAIA durante muchos años, y litigó correctamente, litigó ganando pleito, fue un buen abogado. Y llegó a la justicia después de haber ejercido muchos años el pechaje de mostradores y la caminata por los pasillos tribunalicios, lo que lo hizo apto, según mi criterio, para desempeñar una buena judicatura. Con Jaime Belfer somos amigos de hace muchísimos años. Él era juez del trabajo, yo era juez de paz letrado, en el mismo piso, estábamos a 30 metros uno de otro, con lo cual diariamente nos encontramos por lo menos para tomar un café y conversar acerca de los problemas tribunalicios del día. Y con él compartí mi primer congreso de derecho procesal. Fue en Mar del Plata, un invierno con un frío horroroso, donde compartimos un congreso, nos despertamos al derecho procesal, cuando ambos éramos realmente muy jóvenes. Con los años, además de lo que he contado, Jaime tuvo una destacadísima participación académica. Fue secretario del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, con una rectoría memorable que le hizo un prestigioso abogado rosarino, José Luis Cantini. Y durante su época se creó la Facultad de Derecho de Rosario. Él fue el que logró doblar la Universidad del Litoral, de la cual se desmembró la Universidad de Rosario ya hace como más de 40 años. Y gracias a él, yo llegué a la cátedra de Derecho Procesal. Se había muerto el entonces titular, un prócer santafesino, viejo magistrado, el primer profesor de la universidad, que fue don Juan Trillas, gran señor. Y logré que se abriera un concurso, y yo ingresé primero, interinamente, por un concurso interno en la facultad, y con el tiempo logré la titularidad de la cátedra con un jurado importante. En ese momento yo accedí a la cátedra, de la titularidad de la cátedra, con un jurado integrado por Lino Palacio, a la sazón secretario letrado de la Corte de Suprema Justicia de la Nación, con el doctor Leonardo Jorge Areal, juez civil y titular de la UBA, y un camarista civil de la ciudad de Buenos Aires, que terminó sus años siendo camarista y desapareció del derecho procesal. La vida procesal a mí me llevó por este camino al cual llego hasta hoy, y a Jaime lo mandó por otros derroteros, pero hemos compartido muchas anécdotas, muchas cosas, somos amigos. Yo disfruto cuando lo veo, creo que él disfruta cuando me ve, tenemos largas conversaciones conversando, cuando él me visita, cuando yo lo visito. Quiero empezar esta charla, he hecho todo te cuento, para poder irme para atrás y recordar, a ver si vos te recordás ese congreso procesal. Vos a la sazón juez del trabajo, buen juez del trabajo, y yo mal juez de paz letrado. ¿Te acordás de ese congreso? Sí, me acuerdo perfectamente, sí. Me acuerdo muy bien de ese congreso, sí. Ahí, Hicimos...
Por primera vez nos dieron sopa de calentarnos en el frío de la mañana en lugar de café, ¿no? Sí, me acuerdo bien de todo. Viajamos en un auto tuyo que era un Fiat chiquitito de esos que había en esa época. Era nuevo, pero era el Fiat 600, creo que se El llamaba. día 600, sí. Sí. Sin calefacción, sin ninguna de esas cosas que tienen hoy los autos, ¿no? Entonces vos eras juez del trabajo y yo aprendí de vos a hacer sentencias muy breves. Eso después fue tu característica, ¿no? ¿Cómo es eso de hacer sentencias lo más escuetas posible? Contame. Porque no hay que... Hoy todo ese tema está muy perjudicado por la alta tecnología, ¿no es cierto? Por el cortar y pegar. Hoy las sentencias son larguísimas y se ponen tantas cosas. ¿No? Porque la sentencia es lo esencial. Todo asunto jurídico tiene un punto que es por el cual sale la solución. Sobra, dice. Y hay muchas cosas que sobran. Y uno tiene que ir al punto nomás que va a decidir el caso. Siempre hay un solo punto, un solo tema, que es precisamente el centro de la disputa jurídica, digamos, que es el que el juez tiene que resolver. Y centrándose en ese tema, puede salir una justicia como debe ser, en el sentido, por lo menos, una justicia rápida. Puede ser que esté errada, porque todos cerramos, pero en general el juez debe ser de aquel que todos aciertan, no del que todos se erran, ¿no? Oye, yo recuerdo que eran frases muy breves, una sentencia de una página y media, pero resolvía en profundidad y con certeza el caso, ¿no? Hoy todavía se siguen las malas prácticas de entonces. Un juez comienza haciendo unos resultados larguísimos. Describen el expediente. Afocas tanto, ocurrió tal cosa. Eso no sirve para nada. Le ponemos 3 o 4 páginas más para abultar la sentencia. Luego en la consideración se copian fallos inútilmente porque el asunto puede no necesitar de fallos. La cita jurisprudencial se hace cuando el asunto es opinable y vos ves quién te acompaña en tu opinión. No es igual que te acompañe un prócer de nota y otro un desgraciado. Pero hoy hacen sentencias de 30, 40 páginas y cuando vos ves lo que dijeron de verdad, son 7 renglones. Y entonces eso no alcanza para decir lo que tienen que decir, porque han adornado la sentencia y al final no se entiende qué significa todo eso. Vos le habías optado, yo recuerdo tus sentencias, no ocurrían eso. Yo publicaba, era director de juris, y publicando tus sentencias eran notables, ¿no? ¿Alguien te enseñó a hacer eso? ¿Fue tu papá? ¿Quién fue el que te Mi largó viejo, ese? sí, era un tipo muy concreto también, para escribir también y para hacer los escritos. Pero no, sale solo. Yo hay que veo cuál es el punto en disputa y ahí me lo pongo así. No hace falta. Cuando hace falta algún antecedente importante lo ponía, pero siempre de alguien que tenga gran prestigio y que sea. Es decir, nunca ponía de jueces similares. Siempre ponía a jueces superiores cuando estaba de juez. Cuando estaba en la Cámara, únicamente los de la Corte. Pero eran cosas muy esporádicas, que siempre realmente no me apoyaba en ninguna jurisprudencia en general. Ahora, ¿cuántos años ejerciste vos la profesión? Yo no ejercí la profesión, yo entré directamente en la judicatura. Quiero Yo sé, recordarte yo que a sé, los 20 años yo ingresé al tribunal. pero Yo te después de que atendía a vos en la ingresaste, mesa de entrada de Civil 3. sí, señor, en el juego de Navarro. Pero después de que ¿cuántos años ejercés la profesión? ¿Llevas Ah, ejerciendo no, mucho? ahora, después de Sí, jubilarme, llevo 30 años haciendo la profesión de abogado. 30 años. 30 años. Bueno, yo ejercí 30 Ejercí años la profesión. 34 años, 6 meses y un día, mi presencia en el Poder Judicial, de los cuales durante 27 fui juez o camarista. Y Bueno, después de eso, llevo 30 años haciendo la abogacía. bueno, esto es lo que yo quería comentar, que tenemos los mismos años más de juez y los mismos años de abogado. Yo tengo un poco más de 30 años de juez y un poco más de 30 años de abogado.
¿Y cómo te sentiste vos como juez? Comparado con, ¿cuándo fue mejor? ¿Siendo juez o siendo abogado? Mira qué pregunta que te hago. Y mira, como juez siempre dormí bien. Como abogado, cuando hacía un escrito en un asunto embromado, la cabeza me seguía en el asunto toda la noche. Y a veces me levantaba y me acordaba de algo inmediatamente y lo anotaba en un papel que tenía en mi mesita de luz cuando era abogado, no era juez. Y bueno, y lo anotaba, así que me costó, digamos, me costaba más trabajo trabajar de abogado que de juez. En el sentido de pensar las cosas con, qué sé yo, por la responsabilidad del cliente. Un abogado puede luchar o por el derecho, o por el cliente, o por sus propios intereses. Y bueno, a mí yo luchaba por el cliente y eso me costó mucho. El juez debe luchar por la justicia nomás, y la justicia del juez tiene que salir prácticamente de forma natural, la justicia que hace el juez en su sentencia. No tiene que pensar mucho, ni hablar mucho, ni introducirse mucho, tiene que ver el caso y librarlo. Ese es el problema por eso siempre que hemos conversado contigo, siempre te he dicho que el problema del derecho procesal va de la mano, no sé si atrás o adelante, pero va de la mano con el problema de la elección del juez, de quién es juez. Estamos hablando de que vos te sentías mejor como juez que como abogado, porque cargabas Sí, una responsabilidad extra que a veces no te dejaba dormir. eso es. Y es así, ¿eh? Como abogado cargaba la responsabilidad con el cliente y para actuar correctamente, ¿viste? Cargaba la responsabilidad con el cliente es muy grande en un abogado, al menos tiene que ser muy grande. Y como juez, prácticamente no hay a quien rendir cuentas, cada vez menos. Hoy los jueces hacen cualquier, no voy a decir una palabra fea, pero hacen cualquier macana, digamos, y no hay ninguna responsabilidad. Lo del juicio político y demás es un absurdo tan grande como se maneja en la Argentina actualmente. Que es. Ayer vi una película, Los Siete de Chicago, es muy buena. No en La el vi, cine, acá. ¿La viste? la vi. Lo castigan al juez, lo echan al juez. Está bien, pero fue un juez alevoso y un pleito. Bueno, de esos pleitos algunos habrá en la Argentina, ¿no es cierto? Por Los hay, supuesto. los hay, los hay. Por supuesto. Vos sabés que yo creía que mi vida como juez era muy importante. Yo tuve la suerte de integrar una Cámara Civil bien acompañado por dos próceres de la justicia, Guillermo Casielo y Jorge Isachi. Y me parecía que lo que yo decía era realmente trascendente. Me creía que tenía mucho poder siendo juez. Y la verdad lo tenés, porque tenés en tus manos la decisión de algo. Le quitas la chica a alguien, le das a otro. Pero he descubierto con la vida que tenés mucho más poder como abogado que como juez. Así es, sí. Como abogado, vos primero imaginás primero descubrís el caso que te pasa por acá y la mitad de la gente no lo descubre, no lo ve. A cada rato hay un caso justiciable. Y el abogadito que se ha recibido los ponchazos y por correo y perdido de las últimas dos lecciones de la materia del caso, no ve ese caso. Y cuando lo ves, lo descubrís, lo imaginás, lo adornás con la legislación, con lo que fuere. Y esa es una presentación que tiene que ser ganadora. Nadie empieza una demanda sabedor de que la va a perder. Así es. Todo eso hace que vos tengas que pensar realmente mucho más, ¿no? A vos como juez te dan en la mano para que decidas. ¿Optás por A o por B? Si Así sos un es. juez que acatás la ley, optás por A o por B, no te venís no salís por petenera. Para nada, no, nada. Pero el abogado es el que le da al juez la Espera, opción de... espera un segundo, te acoto algo. Además, como juez, siempre tenés la misma retribución. Seas malo, seas bueno, trabajes, no trabajes, seas vago, como abogado es distinto.
como abogado del trabajo y el fruto de la labor, que salga bien todo, y la atención al cliente, totalmente. Es muy distinto cómo se vive como abogado, cómo se vive como juez en ese aspecto, en el aspecto económico. Sin lugar a dudas. Mucho más tranquilo siendo juez, ¿no? Vos marcás tus horarios. Podés ser un animal y ganar lo mismo que el mejor juez. Pero además vos fijás tu horario de trabajo. Al Así abogado es. se lo fijan otro, le mandan una cédula, le cobran un traslado y puede cargar al otro lado todos los días y sigue trabajando al nivel, al impulso de otro, no al impulso propio, ¿no? Oye, dijiste una cosa importante, vos tenés una diferente retribución. Yo recuerdo que tu papá tenía un proyecto de remunerar a los jueces según trabajo, ¿no? ¿Cómo era eso? No, no era eso. No, vos sé que eso no me acuerdo bien. Mi papá tenía la manera de elegir a los jueces. No, Cómo pero él se quería retribuirlo según las sentencias que hacían. dice? Pero ese era, no era tan así. Yo lo hablé mucho con mi papá. No, no era tan así porque... Pero sí, él tenía ese proyecto. De acuerdo al número de sentencias que hacía el juez, tenía esa retribución. Era el juez tenía que trabajar como si fuera destajo, digamos. Pero, ¿y quién iba a decir si la sentencia era buena o mala, viste? Porque hoy en día, juez, no solo se aparta de la ley jurídica, hay sentencias que se apartan de la ley, de las leyes de la lógica, de los principios de la lógica. Sentencias que dicen cualquier cosa, bueno, es inaudito. Así que eso era de mi viejo, ¿sí? Él quería que, cómo se elige el juez haciéndolo partícipe de una diferencia salarial, de acuerdo a su tarea. Es imposible, para mí era imposible, ¿no? Y sigue siendo imposible. No sé, yo un día, en una reunión del Centro de Estudios Procesales de Rosario que él nos visitó, yo le dije, mire, ese concurso es como los concursos, número de sentencias confirmadas, no anuladas y consentidas. Sí. Es simple, no es tan difícil hacerlo. Si la sentencia fue consentida, la sentencia es buena, aunque diga burradas, porque solucionó un problema de la vida, generó paz social. Si la sentencia fue confirmada, qué bueno. Y si no fue anulada, qué bueno. Pero ahí vos partís de la base de que la Cámara que va a revisar esa sentencia está constituida por 3 buenos magistrados. Hoy en día en la provincia de Santa Fe con 2 buenos magistrados, porque si coinciden el tercero adhiere. Otra cosa me parece que el autor de eso, o fuiste vos. No, pero yo no fui, yo hice otra cosa. Mirá, hubo No, un el caso autor de muy... ese tema yo sé quién fue. Fue Sagüez, que era el rey del descanso. No, lo inventé yo, no. Yo te voy a explicar cómo lo inventé porque lo puse en la Ley Orgánica de Tribunales en la Bueno, vos lo 10.160, inventaste. cuando lo hice yo. Pero mirá lo que pasó. Hubo un proyecto muy sonado que generó un leading case de la Corte, se llamó Estrada con ocupantes. A un señor de apellido Estrada le ocuparon 130 personas. Un terreno que tenía, inició un desalojo colectivo, lo gana en primera instancia, alguien de los 130 apela, vamos a la Cámara, y en la entonces Cámara de Paz Letrada con competencia recursiva en materia de desalojo, un juez acogió la demanda, dijo que rechazó el recurso. El segundo, atendeme bien, acogió el recurso socapa de que eran poseedores, no tenedores. Y el tercero dijo que no era la vía adecuada. Cuando sumaron los resultados, hubo uno sí, un no y un no. Pero un no porque eran poseedores y un no porque no era la vía procesal adecuada. 2 no contra un sí, hubo un no. Entonces, el abogado de Estrada, lo que hizo, la verdad era yo el abogado, porque Estrada era un hermano de mi entonces mujer. Cuando llega, yo digo, mire, no hay sentencia porque no hay mayoría. Es un caso ejemplar de la falta de mayoría. Porque Claro, los no hay dos no me suben sentencia, así resultados, es. pero son por razones diferentes. Y Y tiene que así ser es. por las mismas razones. Claro. Bueno, llegué a la corte y No cuando hay 2 llegué votos, allí, digamos, no hay 2 votos concordantes, porque es por no hay 2 distintas votos razones. concordantes. Claro. Exacto.
Yo llego a la corte, el secretario de la corte era Divito, que era un señor muy inteligente. Digo, gracias, doctor, pues esto me va a servir para mí de establecer cuál es el superior tribunal de la causa, había otro problema dando vuelta. Y me sacó una sentencia preciosa diciendo que para que la sentencia sea válida se necesitan 2 votos absolutamente concordantes. Claro, referido a la motivación. Seguro. Entonces, eso me dio a mi pie para evitar problemas futuros, a pesar de que la Corte hasta el día de hoy sigue sacando sentencias nulas, porque vos ves las sentencias de la Corte, son todas por razones diferentes, con sus agregados y con sus disidencias. Y entonces yo en la ley orgánica puse que para que hubiera sentencia válida, jurídicamente hablando, tenía que haber 2 votos absolutamente concordantes. Y a eso salió a pelear alguna gente. ¿Qué significa absolutamente? Con los puntos y las comas. Me agarraron para la farra, ¿no? Pero yo lo quise explicar, lo expliqué en un artículo largo que puse en Juris en su momento, contestando el de otro, y a la postre, con los años, una interpretación muy restrictiva de la cosa, de un camarista que quería trabajar poco, dijo, si hay 2 votos concordantes, no hace falta que yo vote, porque ya hay sentencia válida. Es una creación jurisprudencial del tema. Cuando dijo eso, enseguida todos se pegaron, absolutamente. ¿Por qué? Porque trabajan 1/3 menos. Si 2 dijeron que sí, ¿para qué yo? Pero la Constitución habla de un tribunal impar, tienen que ser 3 los que opinamos. Y yo sé por experiencia propia de muchos años que muchas veces el tercer voto disidente hace que los demás den vuelta la sentencia. Ocurrió muchas veces. Y cuando eso pasa es muy interesante que haya el tercer voto. Ahora no hay votos en disidencia. Nadie vota en disidencia porque no hay posibilidad. Si hay 2 concordantes, no hay disidencia alguna, porque el tercero, el juez de la sentencia, no vota, con lo cual se demerita el derecho de defensa de las partes. Para entenderme bien, para hacer un tribunal integrado, recordad que el tribunal simple son 3 jueces. Un integrado, cuando el monto de la pena es muy grande, cuando el monto dinerario de los civiles es muy grande, permite que haya 5 jueces. De 3 pasó a 5. Este es un integrado. Y ahora tienen que votar los 5. Pero hoy, con esta cuestión, si votan 3 concordantes, los 2 que son llamados a integrar no votan más. Con lo cual, de hecho, hemos eliminado la posibilidad de tribunal integrado. Eso es ilegítimo, ¿no es cierto? Pero no hay Dios que se lo haga entender a los jueces. No, seguramente, porque es menos trabajo. No hay vos mencionaste la sala tercera, que integraba con Isaki y con Casiero. Y no hubo, con posterioridad, no hay una sala con excelencia en la justicia de Rosario. No existe. No existe. Dicen barrabasada que carecen de sentido común. Es decir, lo primero que debe fijarse el juez es el tema del sentido común. Y si no hay sentido común en su sentencia, bueno, la sentencia no vale nada. Ese es el tema. Yo sabés que he dejado de litigar, Jaime, ¿no? Yo cancelé mi matrícula de abogado. Cancelé mi matrícula de abogado y el día que fui al colegio a cancelarla, acá en Rosario, para quien sigue esto, la matrícula la llevo el Colegio de Abogados, es una organización paraoficial, y cuando llego me dan una nota para que yo firme el pedido de baja y me dicen, la nota dice por qué se va, deja los puntos suspensivos, ¿no? Y yo le pregunté, ¿hay que llenar esto? Sí, que tiene que llenarlo porque eso es la consideración del directorio. Entonces, ¿se va a jubilar? No. Yo puse por la palabra, me voy por hartazgo. Y eso molestó a mucha gente, que yo me fuera por hartazgo. Pero es la verdad, ¿no? Porque hoy litigar es una tarea ímproba, una tarea que te causa un estrés fenomenal. El abogado que hoy sobrevive la justicia es un milagro. Oye, hoy es muy difícil litigar, ¿no? Porque si el juez puede ser sí o no, sale con ni.
O sale con Así so, es. o sale con tiza o con buzón. Oye, yo me fui por hartazgo del tribunal, ¿no? Porque físicamente la salud no te responde. No, no. Los abogados hoy en serio se mueren de estrés. Yo creo que los jueces de hoy, la justicia de hoy, no vamos a hacer a nominar a nadie, ¿no? Pero echa a la abogacía seria. Los abogados de prestigio en Rosario ya quieren irse todos de la profesión. Están buscando todos otro que hacer. Bueno, porque no hay jueces, carecen de jueces. No de jueces, yo no conozco a los jueces, carecen de cámara. Bueno, que son jueces, carecen de jueces de cámara. No hay jueces de cámara. Todo esto sale, ¿sabes de dónde? Adolfo, yo tengo sentencias que son para una antología. Yo tengo sentencias de una cámara que pese a que donde yo cité un fallo tuyo de hace muchos años, que fue el primero del tema, un fallo tuyo de la sala, que era de la sala tercera, de la aplicación de los hechos sobrevinientes. Es decir, durante terminada la primera instancia, la cuestión a decidir concluye con una caducidad en otro juicio, la caducidad de un recurso contra el honorario en otro juicio. Y listo, terminó la causa ahí. Dijeron que el honorario, la causa era si el honorario estaba o no firme, y ese era el motivo, punto, ese era el punto central. Se discutió si estaba firme porque había habido notificaciones fictas, si eran fictas, si no eran fictas. Pero mientras tanto, la apelación concluye en otro juicio. Bueno, ninguno de los tres camaristas metió el hecho sobreviniente de que el honorario había quedado firme. Y después distribuir las costas como sea. No hubo ninguno. Dijeron no, como el hecho sobreviene después de la sentencia de primera instancia, hay que confirmar la sentencia de primera instancia. Vulnera todo, vulnera no solo la ley escrita, sino la economía procesal, y vulnera además la lógica, porque vulnera uno de los principios de la lógica, que es de no contradicción. Vos no podés decir, ahora sí tiene razón, pero igual no se la doy. No hay. Bueno, y esa es una sentencia de Cámara. ¿Qué le va a pasar? La Corte puede ser que la revoque, porque ahora está en la Corte que me admitió una queja. Listo, yo tampoco voy a litigar más. Yo no litigo más ya hace rato, pero ese era el último que me quedaba bien. Y bueno, ahora quiero hacer esa Cámara tuya. Me gustaría, hay que mencionar a quienes vos mencionaste. Casielo fue gran juez y gran camarista. Isaki fue gran juez y gran camarista, las dos cosas. Y vos ministro de la Corte. Gran juez y gran camarista. Y Isaki fue miembro de la Corte también. Yo recuerdo cosas de los dos, y de las tuyas no las voy a decir, porque vos todos, gracias a Dios, vivimos. Los otros dos han fallecido ya. Guillermo fue un gran juez. Guillermo se manejó igual. Las sentencias salían igual, cumplía todos los términos. Cuando estuvo con el mejor secretario que tuvo un juzgado, que fue Juan Carlos Crespo, cuando se quedó sin secretario... Cuando fue Miguel Crespo. Miguel Ángel Crespo, tenés razón, Miguel Ángel Crespo. Cuando se quedó solo, sin secretario, quedó vacante la secretaría, no varió el plazo de su sentencia, y cuando tuvo que optar por el peor secretario que tenía el tribunal, que ningún juez lo quería, que yo no sé, que era el gordo, si vos no sé si te acordabas de Videla, y cumplió y siguió cumpliendo los mismos ritmos. Muchos años después le pregunté, ¿cómo hacías vos para mantener el mismo ritmo de rapidez en tu juzgado? Enderezá el teléfono, por favor. ¿Cómo hacés para hacer? Me dice, es muy fácil, Jaime, trabajo un poco más, trabajo una hora más. Y fue un juez magnífico y un camarista magnífico. Y lo mismo fuiste vos, de Majestad del Siglo, y lo mismo Isaki. A los camaristas de esa época y a los jueces de esa época yo
quiero rendir un homenaje, ¿viste? De esta forma. Oye, pero en esa época, y salvando nosotros, ¿no? Había jueces de leyenda, ¿eh? No, seguro, sí. Estaba Lorenzo Gardela, Lorenzo estaba Gardel. Eduardo Lupi, No, eran otra cosa, sí. Virgilio Sánchez Almeida, Sánchez Teobaldo Almeida. Muso, Roque Sanguinetti, había gente de mucho pro, Otra ¿no? cosa, así es, así es, así es. Vos sabés que, vos recordarás que yo dirigí más de 10 años el diario Juris. Sí. Primero lo co-dirigí con Roberto Brevio, un connotado civilista argentino. Después lo dirigí solo, se fue Brevia. Y eso me hizo que me tocó publicar cerca de 10.000 sentencias con los años. Y me tocaba leerlas, corregirles la puntuación para publicarlas sin errores, hacerles un abstract, un sumario, que era lo que podía ser elevado a categoría de norma general, y publicarla. Y yo le seguí con mucha atención la jurisprudencia de toda esta gente que te estoy nombrando. Eran sentencias maravillosas. Decían lo que tenían que decir, no se excedían una palabra. Resolvían el conflicto como tenían que resolverlo de verdad, ¿no? Bueno, son cosas de leyenda. Qué pena que la gente joven no sepa de toda esa gente que ya ha pasado hace tantos años. No, no sabe nada. No saben No sabe nada. nada. Vos sabés Vos que a mí sabés, me parece... ese fallo tuyo, vos era el primer voto de Yuyu Pervinier, que era del año 70 o los fines de los años 60, yo lo cité en este asunto ahora Ese era Martín Conquihuán. Vos te acordás que yo te lo comenté el fallo. Estoy citando un fallo tuyo desde hace 40 años, te dije. Mira vos. Bueno, ahora te anuncio que en la Cámara por lo menos ya me hicieron lugar a la queja, en la Corte. Vamos a ver ahora qué pasa. Oye, hace unos años, el Fores, que es una entidad importante de Buenos Aires, publicó en la ley un aleluya a la Corte Nacional porque habían sacado 2.000 sentencias ese año. Yo un día me encuentro con el dueño de Fores y le digo, ¿pero vos dijiste eso en serio o lo dijiste en broma para tomarle el pelo a alguien? ¿En serio? Me dijo Adolfo. 2.000 sentencias es una cosa muy buena. Me dije, pero ¿cómo van a dictar 2.000 sentencias la Corte? Le dije yo, mira, hay 7 ministros. A la Corte nunca llega un expedientito, así llegan mamotretos de muchas páginas, de 500, 1.000 o de 20 cuerpos. Y para dictar 200.000 sentencias en 200 días hábiles del año, hay que dictar 210 sentencias por día. ¿Cómo hacen 7 jueces para leer, internalizar, comprender, estudiar, discutir, decidir y escribir 10 sentencias por día? A una sentencia .4 por juez, que eran 7 en ese momento? Cuando además yo abro la revista Caras y lo veo a un juez tomando un cóctel en la Embajada de Francia. Leo el diario de la Nación y otro juez está jugando al tenis en el Roland Garros. Y otro juez dando una conferencia en la Universidad de Rusia. ¿Cuándo hacen todo esto? Entonces él me dijo, vos no entendés nada, Adolfo. Son los relatores. Son los relatores. Que son todos chicos medallas de oro. Y dijo, pero mira, la Constitución a mí me exige que el juez de la Corte tenga una cierta experiencia. Son más viejos y más experimentados, tienen más años de profesión y más años de edad. Porque la Corte quiere que mi problema de mi hija me lo resuelva el gran especialista, que en ese momento era un juez importante en materia de familia. No la hija de él, por más medalla de oro que sea con sus 24 años. Claro, son chicos de medallas de oro, pero de 25 años, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cuántos relatores tiene la Corte? Y me dijo en ese momento, cada juez tiene 30 relatores. Es una locura. Sí, yo conozco el manejo de la Corte. Es decir, hay 210 personas que hacen la sentencia, que van a firmar estas 7 personas, 2.000 en el año, que están jugando al tenis o dando conferencias o fumando un habano en la Embajada de Francia. Esto me parece un dislate a mí, ¿no? Me parece que nos hemos abandonado. Una locura. Una locura, ¿no? Es decir, la sentencia no me la hace el juez, me la hace un chico
que el juez la revisa o no la revisa, qué sé yo si la discutieron, ¿no? Esto no es el sistema que me prometió la Constitución, por supuesto que no. Acá la Corte no trabaja con tantos relatores, ¿eh? Pero sigue con relatores, ¿eh? Sí, pero acá en Estados Unidos, la Corte Nacional. No. La Corte Nacional no. Espera, poneme el teléfono bien de nuevo, viejo. No, la Corte Nacional de Estados Unidos. Jaime Moreno está hablando en Estados Unidos en este momento, está viviendo allá. Y hablamos del Estado de Estados Unidos. No. En la Corte de Estados Unidos, los jueces hacen sus sentencias, ¿eh? Sí. Las hacen ellos sus sentencias. Y así salen los jueces importantes. Los jueces que son leyenda trascienden porque las hacen de su puño y letra, ¿eh? Durante años hubo jueces que yo manuscribí todas mis sentencias para dejar muestra inequívoca de que nadie me las hizo. Todavía tengo las cajas, los cajones llenos de sentencias manuscritas. Oye, pero todo esto trasciende. Eso es lo que justifica las 2000 sentencias. Y es lo que justifica hoy que los jueces dicten sentencia, ¿no? Hemos tergiversado absolutamente el sistema, Jaime. Así es. Ahora, ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige? ¿Quién elige un juez? No, ya no tiene. Pero bueno, es otro problema. El Consejo de la Magistratura, que quiero que recuerden, lo nombró al principio el socialismo, como una autolimitación para poder designar a los jueces, era en ese entonces el gobernador Wiener y su ministro Héctor Superti. Quisieron hacer una cosa buena. Pero históricamente, yo lo tengo muy asumido esto, los consejos de la magistratura nacieron para hacer gatopardismo. Vos sabés que Tommaso de Lampedusa, un escritor siciliano, desarrolla una novela que se llama El gato pardo, que a fines del siglo XIX, donde alguien dice, tenemos que cambiar alguna cosa para que nada cambie. Y ese cambiar para no cambiar se llama gatopardismo en el lenguaje actual. En Italia, los jueces eran designados por el rey a propuesta de las cortes italianas. Ahora, con acuerdo de las cortes. Ahora lo propone el tribunal, lo nombra el rey con acuerdo de la corte. ¿Qué cambió? Nada. Lo propone otro, pero sigue siendo la misma trenza en la que designa. La misma cosa. La misma cosa. Pero eso, escúchame, en la provincia, el Consejo de la Magistratura, que fue el primero, si no uno de los primeros, fue conmigo de ministro, en la primera gobernación de Reutemann. No, pero ese consejo desapareció. No, después desapareció, sí. Sí, siguió. El consejo actual que nos ha prostituido el Poder Judicial. Bueno. Este consejo actual, que no sabe quién lo nombra, un profesor que lo designa por votación, los que quieren votar en la facultad tal, es regalarle el poder a quien no sabes quién. Con lo cual, no hay responsables para la designación. Antes era un gobernador. Y el responsable del mal juez es el gobernador. Claro. Y la legislatura que le prestó la... Hoy no sabés ahora no hay responsable. Ahora interviene... Ahora no hay responsable. Ese es el tema. Para atenderme. Hoy los consejos designan los jueces, en mi sentir, tramposamente. Porque no son los mejores. Primero, llaman a concurso. Algunos amañados, algunos tramposos. Sí. Algún concursante sabe en qué consiste el concurso. U otro ponen señas, por ejemplo, una cita a Demolón, como lo he visto, en un juicio de desalojo, una sentencia de desalojo, una cita a Demolón, comentarista del Código Civil de Napoleón, una cosa de loco. ¿Qué se le ocurre eso? Pero esa es la llave para entender que quien está escribiendo es fulano de tal. Esa es la llave para avisarle al jurado de quién se trata, ¿no? Pero dime una cosa, esto hoy se hace concursando, haciendo una sentencia, o dos a lo sumo. Entonces buscan, no procesalistas nunca, buscan civilistas, comercialistas, laboralistas para cada fuero, y les plantean abstrusos casos judiciales que pueden ocurrir una vez cada 5.000 años. Así es, sí, o no puede ocurrir nunca.
Y bueno, Un así es. caso, en una noche lluviosa por la autopista, un auto caminando marcha atrás, se encuentra un caballo que estaba en la autopista. Sí, ¿Cuándo sí, va a ocurrir una cosa de esa para hacer una sentencia de responsabilidad? ¿No? Bueno, pero no es, por ejemplo, no concursan la gestión judicial. No concursan no, no, para nada, cómo para se nada. dirige una audiencia, cómo se regula un honorario, cómo se cautela, cómo se elige una contracautela. Eso nadie sabe nada. Pero además, hay cosas que no se pueden concursar, Jaime. Yo te pregunto a vos, viejo abogado, ¿cómo se concursa la contracción al trabajo? No, no hay forma. La pureza de espíritu, la Sí. decencia de bolsillo, ¿cómo se concursa? No, no, no se puede, no, no. La decencia de Entonces, bolsillo que hoy es una cosa que se estira muchísimo, ¿no? No sé si justamente muchísimo, como pero no se estira. tenemos nosotros hoy parámetros para elegir buenos jueces. Sí. Pero vos sabés cómo era la elección de jueces en la época de que yo te digo que mi viejo actuaba. Los juzgados en la provincia de Santa Fe tenían los juzgados 2 secretarías. Los turnos eran 2 días, un día por secretaría. Como era un día por secretaría, el que quería esperar otro secretario podía esperar un día para presentar un juicio. El que quería otro juez tenía que esperar 2 días. Y así se iban seleccionando los jueces. Había secretarios que se quedaban sin un juicio, le pasaba el turno del día. Había jueces que se quedaban sin juicio. Lo elegían espontáneamente el abogado, el profesional que recorre el tribunal. Eso Y desapareció, Jaime. los jueces mismos con espíritu de cuerpo empezaron a cambiar. No, vamos a hacer, no puede ser que se queden sin. No calcularon que un juez lo dejaban de entrar al expediente porque lo consideraban malo. Dijeron, no puede ser que se quede sin trabajo. Y entonces hicieron, cada juzgado tendrá hasta 200 juicios. Entonces emparejaron todo. Bueno, yo creo que la mejor Pero forma. cuando eso ocurrió, escúchame, cuando eso ocurrió, cuando yo era juez de paz letrado, años 64, 65, yo era juez de la tercera sección, éramos 7, y entramos en turnos cada 200 expedientes. El juez de la primera era un señor que no hacía una sentencia nunca y que ningún abogado lo quería, por moroso y porque además no sabía derecho. Entraba de turno en la primera y como en Santa Fe tenemos la posibilidad de recusarlo sin causa, dirigiéndome Sí, directamente claro. al juez en turno que lo subroga, los abogados iban ante el juez del número 2 diciendo que lo recusaban al primero. Salía el 2 de turno y entraban al 3, Claro, así es, al así es. 7, y ahora volvieron a la primera y otra vez toda la tanda. Entonces hemos llegado a entrar 3 veces de turno yo, sin salir de turno todavía a la primera. Pero vos tenías que esperar 200 expedientes en cada. Pero eso hizo que lo echaran, que terminara su vida judicial, ¿no? Esto servía, con eso se lo selecciona al juez, ¿no? Así es la selección nacional, sí. Y entonces con ese no va a subir nunca. Y los otros jueces lo controlan porque le están cambiando la vida a ellos. Yo tengo el doble o el triple de tareas porque él no está trabajando. Eso Así se eliminó, mi querido Jaime, con la mesa de entradas única. Porque los jueces quieren igual trabajo y el juez bueno trabaja igual que el malo. claro, Entonces hoy vos llegás con una demanda a un sorteo y te tocó el malo, el bueno o el nadie. una locura, seguro. Una locura. Pero como las cosas se la ven a favor de los jueces, no a favor de los litigantes, Así es, olvidándose de que el proceso es una idea, un límite del poder, vemos las cosas de otra óptica y eso les parece bien. Están contentísimos los jueces. así es. Porque todos, buenos y malos, litigan igual. Claro, te tocó el juez ignorante, el juez decidió, sí, vos tendrías 1 mes, 2 meses para que te pongan un téngase presente. Bueno, los abogados, con los abogados sucede lo mismo. El colegio de abogados, yo integré el directorio del colegio de abogados en 2 periodos. 1964 1968, eran periodos de 1962 1968, periodo así de 2 años. Era otra cosa, ¿viste? Nosotros
íbamos a cada juez, atendíamos la protesta. El directorio del colegio era tribunal de disciplina también, y lo ejercíamos. Ahora se terminó todo eso. Ahora no hay, está lleno de institutos, de esto, de aquello, pero no hay un instituto para la disciplina judicial, la disciplina de los jueces, ¿viste? No existe. Nadie toma la rienda. Bueno, en ese sentido, nadie toma la rienda, escuchar las quejas, nadie escucha las quejas, no me interesa nada. Oye, ¿con qué presidente tuviste vos de colegio? Con el gordo Maini Junio. Era muy preocupado el gol, señor, no, era un gran abogado. Oye, a mí me parece que nadie controla nada desde hace muchos años. Sí, nadie. Nadie controla nada, pero a ningún nivel ni a ningún estamento. Sí, te quería comentar. Lo tuyo siempre fue muy grande. Esa sentencia que yo mencioné de Jus Superbeni era una gran sentencia, pero no fue la única. Salían siempre sentencias muy buenas tuyas. Bueno, ¿viste? Hoy hay que estudiar las sentencias actuales, hay que estudiar las sentencias viejas, es decir, viejas en el sentido de jueces anteriores a esto. Ya no tiene importancia eso, ya no tiene importancia. Porque uno puede son para cualquier lado. Hoy ni hay jurisprudencia, no. Es una cosa increíble, mira. Yo tengo la prueba de eso, pero ¿qué voy a hacer con esa prueba? La voy a tener que tirar alguna vez. Se la voy a mandar al colegio de abogados para que la tiren ellos. No, la voy a tirar. Pero yo tengo sentencia. Compré un día un televisor, el televisor me falló de entrada. Y la cámara me lo rechaza porque dice, bien podía ser que el actor podía ignorar cómo se enciende el televisor. Yo, pues, son locos, pero vos le preguntás a lo gané en la corte. Pues yo llegué a la Corte Nacional para un juicio de porquería. Pero vos le preguntás a un mozo del bar, si vos vas a comprar un televisor, o vos conocés a alguno que fue a comprar un televisor sin saber encenderlo, ¿qué te va a decir? Una cosa de... Bueno, ahí hubo dos jueces que firmaron y el otro no firmó porque era el tercero. Y siguen esos jueces, siguen los tres trabajando. ¿Qué querés que te diga? Oye, Jaime, hemos llegado al final de una hora, llevo una hora entretenido con vos. Ya no puedo seguir adelante. Debo cortar el conversatorio. Yo te agradezco la presencia esta tarde. Jaimito, terminamos la conversación. Te mando un abrazo grande, grande de verdad, y te agradezco mucho esta tarde. Cuídate bien, Adolfo. Cuídate bien. Yo sé que vos sos un pibe al lado mío. Bueno, yo soy otro pibe. Pero un abrazo fuerte y muchas gracias. Chao, querido.